Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto darles la bienvenida a este conversatorio internacional acerca de los retos y tendencias en la prevención del lavado de activos y el cumplimiento de sanciones en América Latina. Este espacio es posible gracias a Luminous AML Institute, una plataforma de aprendizaje en línea constituida en los Estados Unidos, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de las instituciones financieras en nuestra región, brindando formación especializada en prevención del lavado de activos y regulación en materia de sanciones. Nos acompañan los señores Juan Carlos Medina, Alfonso Montoya y César Alejandro Palacios. Los invito a que aprovechen este espacio, participen activamente y sobre todo se lleven ideas prácticas que puedan aplicar en sus organizaciones. Sin más, damos inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer para nosotros estar aquí y compartir este tópico que es muy importante, OFAC. Entonces, si mis colegas ya están listos también, tienen que apretar los botones para que les den acceso a cámara y micrófono. Alfonso y Juan Carlos. Hola, buenos días, César. Buenos días a todos. Ya estamos listos. Excelente. Y Alfonso, no sé si... Creo que sí pudo entrar. Sí, puedes dar el clic en la cámara y el micrófono para tener acceso a audiovisual. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy. Buenos Caballeros, días. muchas gracias a ustedes siempre apoyando a Luminous. Y en esta vez tenemos un tema muy importante que no se habla, no se escucha mucho. Sin embargo, tiene un impacto tremendo en lo que tiene que ver con las transacciones. ¿Qué es OFAC? ¿No? Muchos se preguntan qué es OFAC. De mi parte, te puedo comentar que en 2 ocasiones, una como consultor a una empresa en Wellington, en la Florida, haciendo unas transacciones. Tenían varios, trabajaban en varios países. Y en una de esas transacciones estaban triangulando transacciones que pasaba o recibían en Cuba. Obviamente Cuba es uno de los países que estaba y está bajo restricción. Y alguien hizo el error de poner Cuba en la parte de transferencia donde pone las notas. Cuando llegó al Banco Americano, pues el sistema enseguida lo captó. Y aquí viene a qué es OFAC. Diferente, ustedes han estado haciendo
auditorías internas, externas o han trabajado con reguladores. La diferencia para mí y cada uno de ustedes, por favor, compartan su punto de vista. En este caso, a la final tuvieron que cerrar el negocio para evitar sanciones. Y esa es la gran diferencia, creo. Yo he estado haciendo auditorías a bancos acá, a varias instituciones financieras. Y si tienen fallas, se les hace un resumen de esas fallas para que tengan tiempo para trabajar y después mostrar de que corrigieron esas fallas, ¿no? En lo que viene a ser a OFAC, no existe eso. Ya una vez que tú cometes esa infracción, es una infracción. No está sujeto a las penalidades dependiendo en la cantidad, las veces que se ha hecho a los países, etcétera, ¿no? Hay diferentes factores. Y lo otro, como Alfonso, tú has trabajado como oficial de cumplimiento y has hecho auditorías. Habib Bank en Nueva York no tenían un oficial de cumplimiento en el sector de OFAC. Hasta que ellos consigan a alguien, me pidieron que les ayude. Tenía 6 consultores. Y Habib Bank es de Pakistán. Alto riesgo. Y Alfonso, ¿tú puedes compartir cuando vienen ese tipo de transacciones, cómo uno se concentra, cómo uno tiene que volver a leer bien una y otra vez esa regulación? Eso es lo que es OFAC para mí. Entonces, Juan Carlos, tú que trabajaste en bancos que trabajaban con bancos en Estados Unidos, corresponding banking, ¿cómo tú ves este tema de OFAC? Bueno, en realidad, buenos días a todos. Un gusto estar en un evento más de Luminous. En realidad es un gusto poder acompañarlos siempre en estos webinarios, ¿no? Gracias. Efectivamente, ¿no? El tema de OFAC, como bien indica César, termina siendo un reto muchas veces para nuestros países latinoamericanos. ¿Y por qué digo que termina siendo un reto en ocasiones? Porque nos damos cuenta que la lista OFAC como tal, que es una lista estadounidense, muchas veces incorpora a personas, autoridades de los países de Latinoamérica. Entonces, lo complejo que puede ser a veces el poder plantear o poder desarrollar o cumplir con esas exigencias de lista OFAC por la banca corresponsal, como bien indicabas, ¿no? Entonces, en realidad la lista OFAC como tal, claro, es un instrumento, es una herramienta que muchas regulaciones la consideran como un control. En el caso del Perú, es expresamente y literalmente la regulación financiera exige que se revise la lista OFAC, más allá de la relación de corresponsalía, sino tiene que revisarse la lista OFAC, ¿no? Pero yo me pongo, por ejemplo, digamos, en ocasiones o en lugar de otros países donde de repente tienen autoridades en lista OFAC. ¿Qué tan complejo puede ser el cumplimiento de esta lista para evitar sanciones, no hacia el banco latinoamericano o sudamericano de repente, pero sí hacia el banco corresponsal? Un banco corresponsal, entiendo yo, nunca se va a arriesgar a una sanción con su regulador porque uno de sus contrapartes en Latinoamérica no esté haciendo esos filtros, ¿no? Gracias, gracias. Y en tu caso, Alfonso, si nos puedes compartir. Ok, yo creo que el tema de OFAC, y para ampliar un poco el espectro de lo que nos comparte mi colega Juan Carlos, sí conviene no circunscribirlo, además de lo que es esas listas, como dice Juan Carlos, que puedan llegar a generar un problema grave. No es un problema menor, es un problema grave para cualquier entidad. Sí es conveniente saber realmente cuál es la esencia de la OFAC. Entonces, voy a hacer un recuento rápido para más o menos llevarlos a que comprendamos un poco el avance y el sentido de una entidad como estas, porque la concepción de que tenemos que tener unas listas, OFAC no solamente tiene unos controles a través de esas listas, sino unos controles adicionales, que si las entidades que estamos fuera de los Estados Unidos prestamos servicios de comercio exterior y no tenemos en cuenta esto no solamente es perjudicial para el país,
para la entidad, sino para muchos colaterales que se dan allí. Entonces, lo conveniente y consecuente es entender que OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, administra y aplica sanciones económicas y comerciales contra jurisdicciones y regímenes específicos, así como contra personas y entidades que participan en actividades perjudiciales. ¿Para quién? Para los Estados Unidos, como terroristas, traficantes internacionales de narcóticos, proliferadores de armas de destrucción masiva y otros actores. Todo eso cuando se considera que es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, bajo esa óptica, se dice que la OFAC, y para que entendamos un poco la magnitud de una organización de estas, es una de las agencias, para muchos es una de las agencias, para mí es la agencia gubernamental más poderosa de los Estados Unidos y silenciosas, obviamente. Y ahorita, como lo comentaba Juan Carlos, de las sanciones que van a nuestros países, pues que obviamente yo soy colombiano, resido y tengo nacionalidad norteamericana, también resido hace algunos años en los Estados Unidos, pero igual la esencia mía es latinoamericana, a pesar de estar muy agradecido con este país por las oportunidades, pero igual las sanciones tienen ese efecto. Entonces, es la agencia más poderosa de los Estados Unidos. Y ahorita en el transcurso de la charla y del conversatorio vamos a poder hablarlo. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona la OFAC? La OFAC funciona a través de dos líneas específicas, unas órdenes ejecutivas y unos poderes de emergencia. Pero para saber qué es esa orden ejecutiva y qué es ese poder de emergencia, también vale la pena indicar que la OFAC es un poder alterno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y está bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera de este país. Entonces, rápidamente podemos decir que una orden ejecutiva es una orden emitida por el presidente de los Estados Unidos con fuerza de ley para administrar la rama ejecutiva sin necesidad de pedir aprobación del Congreso para eso. Entonces, cada vez que OFAC requiere que tomar alguna acción contra algún país, lo puede hacer inmediatamente el presidente de los Estados Unidos a través de una orden ejecutiva. Y un poder de emergencia se refiere a la capacidad que tiene el presidente en tomar decisiones y acciones rápidas. Estos poderes están diseñados para permitir al gobierno actuar rápidamente y prevenir el deterioro, lo que dije ahorita, de la seguridad nacional, de la política exterior de los Estados Unidos o la economía de este país. ¿Cómo funciona la OFAC fuera de los Estados Unidos? Y lo decía cuando residía en mi país hace un poco más de 17 años, pero si es un tema de los Estados Unidos, ¿por qué a nosotros los latinoamericanos? Y es que en el caso nuestro, todos los países tienen embajada de los Estados Unidos. Allí hay un representante de la OFAC que recoge información y esa información la remite a las oficinas en Washington y ellos desde allí aplican sanciones y cancelan visas y bloquean propiedades a personas, para nuestro caso, incluidas en las listas SDN y SDNT, que más adelante pues podremos mirar esa parte. ¿Quiénes integran la OFAC? Entonces la OFAC la integran abogados, expertos en leyes internacionales y en toda la legislación de los Estados Unidos, y expertos en inteligencia financiera que a su vez surten de información a dos organismos de seguridad principales de los Estados Unidos. El FBI, que es la Oficina de Investigaciones, el Buró de Investigaciones de los Estados Unidos, y a la CIA, que es la Central de Inteligencia. A través de esos informes que se generan de muchas acciones, esos dos organismos tienen un campo de acción enorme sobre lo que hace la OFAC. Y la OFAC funciona específicamente en Washington como un ala, lo indiqué, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En contexto, la agencia encargada de afectar la economía de cualquier actor que los Estados Unidos considere un riesgo para su seguridad, para su economía y para su política exterior, está incluido en la lista de la OFAC. Bajo ese contexto, podemos indicar entonces el poder que tiene la OFAC. Me perdonan, voy a tomar como ejemplos algunos de nuestros países
Yo, insisto, soy colombiano de corazón, de nacimiento, y lo que acaba de pasar en países como Venezuela, el bloqueo que efectuó los Estados Unidos a través de OFAC a toda la parte económica de Venezuela, que obviamente la semana pasada se expidieron dos licencias, la 56 y la 57, ya está volviendo a normalizar obviamente los negocios con los estados, con Venezuela, pero ha pasado así. Si alguien lo incluyen en la lista de la OFAC, sea país, sea organización, sea persona, es una muerte financiera. Eso es en contexto lo que considero debemos un poco tener, César, de la OFAC. Sí, hablando de listas, ah, ¿nos puedes, Juan Carlos, comentar, por ejemplo, en el Perú, ¿sabes los mecanismos o cómo bajan, o mejor dicho, suben estos listados? ¿Qué tipos de ah, aplicaciones usan para que los bancos puedan filtrar las transacciones y detectar alguna infracción? Claro, en el caso de OFAC, y yo coincido totalmente con Alfonso, son una oficina que tiene muchísimo poder, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hay reguladores en otros países, por ejemplo, el regulador peruano, como les comentaba, que dentro de la regulación expresamente ha incluido la lista OFAC, ¿no? Como por ejemplo también la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces son listas para que podamos ver la envergadura, ¿no? De realmente mucha influencia en la regulación de nuestros países, ¿no? En el caso del Perú, hay regulaciones, las regulaciones indican que se hagan una serie de listas, principalmente tres: la OFAC, la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la de terroristas de la Unión Europea. Estas son las tres listas básicas, principales, que incluyen la regulación financiera en prevención del lavado de activos. ¿Cómo se hace ese cruce? Eso no se indica en regulación. Ya cada entidad, cada sujeto obligado, cada entidad financiera tiene que ver cómo lo filtra, tiene que ver cómo la consigue, tiene que ver cómo hace el filtro para, cómo la aplica, ¿no? La exigencia sí está en que tiene que usarlas. En una visita de supervisión tiene que haber evidencia de que realmente está haciendo los filtros. Pero con qué herramienta o cómo lo esté haciendo, eso ya es responsabilidad de cada sujeto obligado. ¿Qué es lo que hacen las entidades? Normalmente suelen contratar estos buscadores, estos proveedores de listas que son grandes concentradores de varias listas, y mediante ese servicio ellos pueden empezar a filtrar a sus clientes, ¿no? En algunos casos, sobre todo empresas no financieras que recién están desarrollando sus modelos de cumplimiento, sus modelos de prevención de lavado de activos, no tienen de repente presupuesto para contratar esos concentradores. Lo que suelen hacer es entrar directamente a las webs, pero ahí ya hay un riesgo operativo bien alto, porque las webs para hacer en las consultas libres que hay en Internet no suelen ser muy amigables, ¿no? Esa creo yo que ha sido una de las condiciones que ha fomentado el crecimiento del mercado de proveedores de listas. Tratar de hacer amigable ese cruce de listas que normalmente no es muy práctico, no es muy fácil de hacer, si es que alguien que no tiene contratados esos servicios lo quiere hacer directamente con las páginas web de cada una de las entidades, ¿no? Además que en el caso de listas, hay también en el caso del Perú, ¿no? Hay una realidad importante, que es que terminan siendo listas extranjeras siempre, ¿no? No hay una lista, digamos, no hay una lista OFAC peruana, ¿no? Sino estas son listas extranjeras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a veces se encuentre alguien, una coincidencia en estas listas? Es baja. Y a veces esta probabilidad baja hace que en algunos casos, algunos sujetos obligados tiendan a no usarlas, porque como la probabilidad es baja, ¿qué probabilidad hay de que encontremos en Perú a alguien que esté incluido en esas listas? De repente es baja, y a veces eso desalienta un poco, digamos, la presión de ejecutar el control. Sin embargo, eso no extingue la responsabilidad regulatoria. En una visita de supervisión, así la lista tenga terroristas de Marte, y es poco probable que vengan marcianos a Perú, de todas maneras hay que evidenciar que se está haciendo el cruce con esa lista, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, César, no es que haya una herramienta, eso ha quedado a discrecionalidad del sujeto obligado. Lo que existe es la obligación de usar la lista. ¿Cómo usar la lista? ¿Cómo obtener la lista? Eso ya es problema de cada entidad. Ya ve cómo consigue, cómo
contrata un proveedor o cómo hace el filtro para esas listas, ¿no? Lo que sí hacen muchas entidades también es, dependiendo mucho el tipo de negocios que hagan, ¿no? Por ejemplo, la banca, como tiene banca corresponsal, indudablemente sí busca buscadores y concentradores de listas que sean muy buenos, porque ellos no quieren correr el riesgo de la corresponsalía, ¿no? Pero de repente una entidad que no tenga banca corresponsal, creo yo, sospecho que tal vez todavía están en vías de formalización de ese cruce de listas, ¿no? Aun cuando es regulatorio. Ahorita que hablamos entonces de estos listados, otra parte importante, por lo menos acá en Estados Unidos, tiene que ver cómo se verifica de que cuando se incrementó nombres a estos listados, que la institución financiera hizo lo correcto en subir todos esos nombres y de que no hubo algún fallo, bien sea al subir, bien sea técnico o error humano, de que no se efectuó ese listado, subir ese listado de forma correcta y adecuada, por lo cual siempre entonces hay la oportunidad de que justo en ese periodo salga algún nombre similar o el mismo de un cliente. Bueno, Claro, es la cosa sigue, Juan. claro, es que la entidad no hace eso. La entidad no sube listados, ni actualiza listados. Como contratan proveedores, esa responsabilidad de actualización del listado es el proveedor. La Correcto. entidad no tiene la lista. La entidad lo único que hace es buscar el nombre Juan Carlos Medina en el buscador. Y se supone, ya eso es un acuerdo de servicio, se supone que ese buscador ya subió la última actualización, ya lo tiene actualizado, se supone, ¿no? Lo que hace la entidad financiera es, la entidad financiera no descarga listas, no tiene la lista. Lo único que hace es cruza a su cliente con la base. No hay coincidencia, perfecto, seguimos operando. Hay coincidencia, depende cuál es la coincidencia, ya tienen un protocolo para eso, ¿no? No se hace la operación, o se revisa, o qué tipo de coincidencia es, ¿no? Pero no es que la entidad tenga la lista. Las entidades financieras acá no actualizan listas, no es que suban ni estén preocupados por incorporar los últimos nombres, porque se supone que esa responsabilidad de manera contractual la han trasladado al proveedor. Pero es cierto que si el proveedor falla, la responsabilidad sí la va a tener la entidad financiera. Si el A proveedor eso no iba, esa actualizó era la mi lista, segunda, esa es mi claro, segunda pregunta. Como claro. acá, un reliance agreement. Ajá. Está bien, estás dependiendo de alguien, de otra parte, pero si falla, la responsabilidad igual es de uno. No. Entonces, el proceso que estaba diciendo es que aquí los bancos eh, lo que tienen que hacer cada vez que hay un listado nuevo, se coge ese listado y se lo filtra inmediatamente y se capta la pantalla y se mantiene para saber de que está. En mi caso, ah, sí detectamos, porque no subió y lo que pasó es que cuando se envió eh, el, el listado, ya vino corrupto, la información estaba corrupta. Cuando la cogen y la suben al sistema, igual no valía, pero esa parte de verificar esa información, ese procedimiento, es lo que detectó. Se fue al departamento de tecnología y se hizo correcciones en el proceso, ya, en donde ellos también tenían que mandarnos al departamento de cumplimiento, que ellos habían verificado también de que todo estaba correcto. Las dos partes. Con esas dos partes verificando, se podía decir que estaba efectivo y adecuado. Am, Cosas que uno no los piensa. Si en ese momento en el nuevo listado hay un nombre que es justo, y tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Justo en el momento que no debe pasar, pasa. El banco sería sancionado, ¿no? Eh, Bien, gracias por eso comentarios. ¿Cuáles son los efectos de incumplir las sanciones de la OFAC? Alfonso, si nos puedes compartir, ayudar con esto, por favor. Gracias. César. Yo quisiera complementar un poco el comentario de lo que nuestro colega Juan Carlos nos comparte, porque es muy importante. En Estados Unidos es de suma relevancia el tema de OFAC
que la responsabilidad no solamente está en el banco y en las personas que tienen a cargo o cualquier entidad que esté bajo supervisión, porque si contratan un tercero que se encargue de actualizar esas listas, la responsabilidad para nada tiene que ver con ese tercero. La responsabilidad es de la entidad per se, de su parte Correcto. técnica y de sus administradores de no llevar a feliz término la efectividad de esos controles. Entonces es sumamente delicado y específicamente por lo que, por lo que la OFAC en su momento puede llegar a, a, a imponer el tipo de sanción que lleven a feliz término. Digamos que teniendo en cuenta tu pregunta, los efectos de incumplir las sanciones del programa de la OFAC tiene ciertas repercusiones. Tiene tres aspectos fundamentales. Es el daño a la reputación, las sanciones civiles y las sanciones penales. La OFAC tiene un componente importantísimo, diferente a todos los países. Y es que los oficiales de cumplimiento en los Estados Unidos tenemos, no, no voy a utilizar, bueno, el término potestativo no es del oficial de cumplimiento, pero sí es potestativo por la OFAC de retener dineros. Entonces, cuando las listas o algunas operaciones que no están incluidas en listas, pero que no se deben procesar, afectan esa seguridad nacional o la economía o la política exterior de los Estados Unidos, el oficial de cumplimiento de cualquier entidad financiera en los Estados Unidos debe poner esos dineros a disposición de la OFAC. O sea que no se necesita orden judicial para retener un dinero. Buen Y punto. cuando se, disculpa, Buen punto. y cuando se retiene un dinero, es un problema volverlo a recuperar. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestras legislaciones? Hace unos pocos meses México está dando esa potestad a Los una bancos. entidad para que retengan esos dineros. Correcto. El tema es que eso tiene, como decimos coloquialmente en mi país, eso tiene tanto de largo como de ancho. El tema aquí es que la OFAC está blindada para todas esas posibles acciones que se pueda ver. Entonces, hablemos rápidamente de los daños a la reputación, que obviamente cuando una entidad, una persona, se le daña su reputación, es que pierde valor a la credibilidad, a la confianza, principalmente si es de una empresa. Y obviamente cuando hay rumores, cuando hay falsos rumores, cuando hay difamación o malas prácticas, eso afecta. Y la mala reputación es difícil de reconstruirla. Si hacer una reputación buena es difícil, recabar sobre una mala es, diría que casi imposible. Entonces, cuando se daña una reputación, es difícil. Y como lo decía Juan Carlos ahora, cuando se tienen negocios de comercio exterior, hay que cuidar muchísimo esa reputación. ¿Por qué? Porque si usted como entidad financiera no tiene ese cuidado, difícilmente van a permitirle tener negocios con cualquier banco o con cualquier entidad financiera en los Estados Unidos. Entonces, el daño a la reputación es grave. Las sanciones civiles, las sanciones civiles en los Estados Unidos por una infracción a la OFAC diariamente imponen una sanción de $307,922. En Estados Unidos hay un problema y es que cuando se incumple OFAC no se cuenta el incumplimiento, sino que cada día en el corte operativo pasa como incumplimiento. Entonces, si a usted como entidad le descubren un incumplimiento de OFAC durante 113 días, multiplique 307,922 por 113 días. Ese es el valor de la sanción. Para no ir más lejos, la sanción en miles de millones de dólares que le han puesto al Paribas, Arriba. dime, 9 millones. 9,000 millones de dólares. Ajá. 9 A, billones. Correcto. al HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Bank, que es un banco chino, pero cuya
sede principal queda en Londres. Le pusieron hace unos años una sanción por casi 7.000 millones de dólares. Entonces, ese tipo de sanciones civiles es que impone la OFAC. Y las sanciones penales. Las sanciones penales, aquí debe haber muchos colegas míos abogados, pues obviamente, y para quien no maneja el derecho, pues no va contra las entidades, a la entidad no le pueden colocar las esposas y llevárselo a la cárcel, pero sí a los responsables. Y voy a hablar en primera persona porque hoy en día hago parte de una junta directiva de una entidad bancaria. Entonces, la junta directiva tiene una responsabilidad enorme aquí como el viejo dicho, que aquí no solamente hay que ser la mujer del César, sino parecerlo. Entonces hay que ser y parecer las acciones que tienen que tomar la junta directiva, el representante legal y obviamente el oficial de cumplimiento. Entonces la OFAC, en contexto César, no impone sanciones penales, impone sanciones civiles que van desde sanciones económicas y administrativas y compulsa copias a las autoridades cuando considera que ese daño fue penalmente, hubo una afectación y una intención de hacerlo para que las autoridades judiciales inicien una acción penal contra la junta directiva, contra el representante legal, contra el oficial de cumplimiento, si la sanción como tal lo puede llevar a eso. Eso es más o menos los efectos de incumplir las sanciones de la OFA, César. Una pregunta para Juan Carlos. Si un banco en Perú detecta que una transacción es relacionada con alguien en la OFAC, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hacen o deben hacer, tienen que hacer? ¿Y Sí, qué sanciones o quién las ejecuta en caso de incumplimiento? Esas dos partes, eh, por favor. sí, claro. En el caso de que haya una coincidencia con OFAC, el protocolo es no procesar la operación. No debería realizarse una operación con alguien que esté listado en OFAC, una entidad, una persona natural, jurídica, ¿no? No debería. El problema viene en ocasiones cuando el filtro se hace después que se hizo la operación, ¿no? Entonces, Eso sí. ahí hay un problema, porque entonces, ¿qué dice la regulación? La regulación dice hay que verificar la lista para hacer la operación. Desde el punto de vista operativo, en ocasiones, por desórdenes, por cualquier razones X, pasan primero la operación y después regularizan, después pasan el filtro. El problema sería si al momento de pasar el filtro encuentran la coincidencia cuando la operación ya se realizó, ¿no? Digamos ambos escenarios. Primer escenario, pasan el filtro antes de que la operación se realice. Si se encuentra la coincidencia, por protocolo, esa operación no procede. No se va a concretar, se interrumpe y el oficial de cumplimiento la comunica como operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera. Porque la operación sospechosa es aquella operación que se ha hecho o que se haya intentado hacer. En este caso, hay una coincidencia positiva, habría una coincidencia positiva, es un motivo más que suficiente para hacer un reporte de operación sospechosa, ¿no? Eso antes. Ahora, ¿qué pasaría si lo hacen después? Si la operación se ha hecho y luego se hace el filtro y se identifica la coincidencia. Ahí habría un gran problema porque habría evidencia para ver que hicieron la operación sin cumplir con los requisitos regulatorios, que era pasar por listo. O sea, por ahí ya hay una sanción, puede haber una sanción regulatoria peruana, ¿no? En Pero, una ok. lista de supervisión, ¿ok? ¿Qué es lo que hace una entidad si identifica esto? Lo que va a hacer inmediatamente es generar un reporte de operación sospechosa. Lo va a enviar, ¿no es cierto? Y lo va a enviar a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, por ese lado ya cumple con el tema del reporte, pero eso no lo libera de la responsabilidad normativa regulatoria de no haber hecho el filtro antes que se haga la operación, ¿no? Eventualmente, cualquier persona que esté listada, si ya llega a materializar la operación, si la llega a culminar, esa es una operación sujeta a reporte, definitivamente, ¿no? ¿Quién debería establecer aquí un mecanismo de sanción? Normalmente aquí una sanción de ese tipo pasaría o por la unidad de inteligencia financiera o por un regulador sectorial. ¿Quiénes son reguladores sectoriales? Por ejemplo, si es sistema financiero, es la superintendencia de banca. Si es el mercado de valores, es la superintendencia de mercado de valores.
Si es un sujeto obligado no financiero, en general, hay algunos que sí tienen algunos otros reguladores, pero la gran mayoría tienen como regulador, entre comillas, también a la unidad de inteligencia financiera. O sea, en el caso de ellos, la sanción sería por partida doble, ¿no? Como una infracción normativa y además también por un tema de UIF en particular, ¿no? ¿Es frecuente que eso ocurra en Perú? No, no es frecuente. No es información que, tampoco es información que uno pueda conocer mucho, porque todavía no ha habido esa exposición y porque generalmente la banca, por lo menos la banca, sí aplica el filtro antes, ¿no? Por lo que, que se dé una operación que eventualmente pueda generar una sanción, no, porque a lo mucho va a ser un intento y el intento no genera una sanción a la entidad financiera, porque más bien la reporta, identifica el intento y no lo procesa, ¿no? Muchas gracias. Ah, quisiera comunicar a los participantes, hacerles acuerdo de que a Luminous, para las personas que están participando, vamos a enviar un certificado de participación a los correos individual. Y ya nos queda poco tiempo, se ha ido el tiempo rápido, pero quisiera ver si se puede abrir el chat y algunas personas que tengan alguna pregunta para poder compartir mientras vamos ya terminando el tema. No sé si es posible, Brandon, de que si se puede abrir el chat y vamos viendo alguna pregunta y tratemos de dar Y el alguna chat se respuesta. encuentra abierto. Ok. De hecho, hay dos preguntas ahora mismo. ah, los, Juan Carlos, ¿tú puedes ver las preguntas? Ujú. No veo A el ver, chat. acá hay una pregunta, de repente ahí Alfonso nos puede ayudar un poco. Dice la pregunta, ¿se pueden realizar transacciones con los bancos de Venezuela posterior a la entrada en vigencia de la licencia G57? Sí, Juan Carlos. La licencia G57 especifica unos bancos con los cuales ya se pueden hacer operaciones, ya se pueden expresamente realizar operaciones. Cuando hablo de bancos me refiero a bancos públicos, ¿no? Bancos privados, todos. ¿Por qué? Porque obviamente la licencia 56 habilitó a todos los negocios en Venezuela y obviamente, y la 57 taxativamente habla de unos bancos. Entonces, la respuesta es sí. Eh, eh, Particularmente si hay un banco que sea público y no esté incluido en esa lista, entendería yo que al tenor de lo que dice la norma, sí se podría. Sin embargo, como los Imagen. relacionó, sería conveniente hacer la consulta a OFAC, pero la respuesta es sí, específicamente sí, hablando de bancos públicos, porque perdón, sí públicos, porque los privados ya es obvio que no van a estar relacionados allí y sí se pueden hacer relaciones comerciales con bancos venezolanos y los públicos eran los que estaban sancionados. Claro. Eh, Adelante. Claro, y yo creo, Alfonso, que eso en realidad va a ser también como una tendencia, ¿no? Digamos, con los últimos acontecimientos de Venezuela, yo creo que la tendencia va a ser a tratar de integrar un poco más comercialmente al país y en consecuencia también a su banca, ¿no? A su sistema financiero. Ujú. Totalmente, Juan Carlos, totalmente. Por eso, cuando iniciábamos nuestra charla, hablaba específicamente del poder que tiene. Ese es el poder de la OFAC, que aisló totalmente a Venezuela en cuanto a la parte pública, porque no a la gente como tal, al Estado como tal, perdón, no al público. No, cosa muy distinta de Cuba, por ejemplo, de Corea del Norte. Son cosas distintas, pero el hecho de ya estas licencias entre el 2 el 3 de enero y el 30 de abril han expedido más o menos unas 18 licencias con Venezuela. En mi experiencia, que data un poquito más de 30 años en este tema, nunca haya visto que hayan expedido tantas licencias en tan poco tiempo. Eso, para responder tu pregunta, Juan Carlos, que me parece muy oportuna, es la apertura a que van a ir normalizando la relación con Venezuela y eso es lo que está haciendo la OTAN. Y ahí, En el Alfonso, caso, sí. sigue No, nomás, no, Juan adelante, Carlos. adelante. Sí. No, No y iba a Alfonso, y comunicar ahí antes qué de brincarme a importante. otro tema que era de México. Por favor, sigue tú primero.
No, y solo para cerrar ahí, Alfonso, y qué importante es entonces que todos puedan conocer y estudiar y analizar un poco más el tema de sanciones, porque como bien acabas de indicar, una cosa es hablar de sanciones con Cuba, con Corea, con Venezuela, y a veces cuando no tienen esa claridad, tienden a manejar todo por igual, y en realidad no es que todas sean iguales, ¿no? No, Juan Carlos, muy importante tu anotación. ¿Por qué? Porque, y esto es una observación, no es una crítica, ni quiero dañarle el negocio a nadie. Mi consejo a todos, los que nos están acompañando hoy, es que si necesitan conocer de OFAC, pueden googlear y entrar a OFAC, eso es público. Ahora, si necesitan alguien que les explique, es conveniente que contraten a alguien que conozca de OFAC, no que pueda hacer una buena exposición de OFAC. Son dos cosas distintas, porque el manejo, era lo que te decía ahora, las listas tienen unas sanciones, pero hay operaciones que no están incluidas en las listas, pero si las haces, te van a sancionar. Y eso es delicadísimo. Por eso es conveniente el manejo de OFAC. Adelante, César, disculpa. No, está bien. Justo puse también el correo nuestro si alguien quiere Ok. enviarnos alguna pregunta o creen que le podemos dar algún tipo de asistencia. Eh, la parte de México. Y en la parte de México da la casualidad, Alfonso, los dos conocemos a estas entidades justo que fueron sancionadas. Es más, a una de ellas la presenté a la oficina de OCEF, quien es el que da las licencias internacionales para bancos internacionales. Ajá. Ah, capaz, así breve, puedas mencionar algo sobre las sanciones en México. Voy a tratar de ser lo más breve, porque este tema da seguramente para hablar un poco más de una hora, pero bueno, a uno es bueno que le hablen la verdad y es bueno que le digan a qué está expuesto. Tuve la oportunidad de interactuar con colegas y no colegas en estas entidades que cerraron. Hubo dos bancos que eran dos bancos realmente poderosos en México hace unos meses, Cibanco e Intercam, que yo estoy seguro, yo estoy plenamente seguro que y conozco a accionistas, a los presidentes, a los oficiales de cumplimiento. Estoy plenamente seguro que no pretendían lavar dinero. Lastimosamente tenían negocios, ambas entidades de comercio exterior fuertísimo y no cuidaron esos negocios. Hicieron unas operaciones que no las llevaron al control que debían hacerlo, pasaron, las detuvieron en los Estados Unidos, bloquearon todos los activos de los dos bancos y como me dices que sea rápido, César, solamente les puedo decir que perdieron el empleo 7,000 personas entre los dos bancos, 7,000 de nosotros, 7,000 funcionarios buenos perdieron el empleo, perdieron millones de dólares, Cibanco y Intercam por no ajustar sus controles. Ese es el poder de la OFAC. Inmediatamente. Les cerraron cualquier posibilidad de corresponsalía a esos dos bancos, anularon totalmente su operación, que les tocó salir inmediatamente ipso facto a vender para que les compraran las carteras, a eliminar los cargos que tenían, porque ni siquiera les alcanzaba para pagar las sanciones. Yo les dije ahora, hay una diferencia, César, entre los bancos que les estoy mencionando de México y el Paribas o el HSBC. El Paribas y el HSBC tienen licencia en los Estados Unidos. Estos dos bancos no tenían licencia en los Estados Unidos. Entonces, además de ser dos bancos poderosos mundialmente para pagar sanciones de 7,000 y 9,000 millones de dólares, tenían licencia. Entonces los miran con otra cara. En contexto, es muy, y quienes manejan comercio exterior, y tendremos que hablar mucho tiempo más de OFAC con mi colega Juan Carlos y con César para poderles explicar la trascendencia de esta agencia que cierra países. Y por eso insisto que es demasiado poder. Los amigos mexicanos, lastimosamente, no tuvieron ese cuidado
en eso. Y como decía Juan Carlos ahora, es que no destinaron el presupuesto. Miren, los oficiales de cumplimiento en los Estados Unidos tienen que tener una partida anualmente para hacer un modelo de validación técnica que les puede costar 80, 100 mil dólares a su sistema solo para que validen OFAC. Solo para que validen OFAC. Esa es la relevancia de ese tema, más otros aspectos de una actualización continua de sus equipos de controles. César, no sé si fui claro en este corto tiempo, escúchame si me extendí, pero el No, tema no. es para ello. Además, lo único que quiero agregar, que tú hiciste un buen punto. Aquí los tres no solo entendemos las regulaciones, pero tenemos la parte práctica, ¿no? Que esa es la gran diferencia con alguien en la parte teórica y en la otra persona como nosotros, que entendemos las regulaciones, pero también sabemos, hemos palpado lo difícil que es ah, monitorear estas transacciones, tomar una decisión correcta. Eso hace una gran diferencia, ¿no? Si alguien, no sé, alguna otra pregunta que aprovechando antes del cierre, ¿tenemos alguna otra pregunta aquí que capaz podamos responder? Yo les estoy poniendo, Bueno, ahí en el chat nos comentan básicamente, bueno, ya está lo de México, nos comentan eh, que en Colombia tienen bastante demanda de software para consulta en listas. Claro. Eh, lo mismo preguntan de la licencia que ya nos respondió Alfonso, de la licencia G57, a la G56 también, sobre la autorización de operaciones con el sector de hidrocarburos. Eh, sí, básicamente no hay más preguntas sobre eso, pero ahí de repente sí como una reflexión, ¿no? Qué importante es y por eso algo que ocurre, por ejemplo, en banca a veces latinoamericana, es de que en ocasiones cuando hay bancos corresponsales hacen misiones, hacen visitas a los bancos, a sus contrapartes sudamericanas, algo muy curioso, la inspección o la revisión que hace el banco corresponsal suele ser incluso a veces hasta más exigente que el regulador local, por los Sí, temas que comentaba Alfonso, justo por el tema de OFAC, por ejemplo. Suelen ser sí. mucho más incisivos ellos, ¿no? Y eso pasa en ocasiones. A veces yo converso con oficiales de bancos aquí en Sudamérica y dicen, más tranquilo estoy cuando me visitan mi regulador que cuando viene el banco corresponsal, porque el banco corresponsal es mucho más exigente, porque claro, yo entiendo, el banco corresponsal no va a arriesgarse con su regulador porque su contraparte en Sudamérica no esté haciendo la tarea, ¿no? Ujú. Totalmente, Juan Carlos. Disculpa, hago una acotación a lo que compartes. Y quienes hemos sido oficiales de cumplimiento en bancos en los Estados Unidos, tenemos el problema es que cuando prestamos servicios de corresponsalía, a nosotros, yo no soy oficial de cumplimiento hoy en día, pero los oficiales de cumplimiento de la banca en los Estados Unidos, vaya si los reguladores son bien fuertes. Ujú. Y son bien fuertes, fuertes, fuertes. Aquí tú no sabes, es tu problema, no mío. Ujú. Y esa es la respuesta. Entonces, por eso tienen que replicar sus controles hacia la banca corresponsal. Entonces, por eso hay expertos en la parte corresponsal que definitivamente la manejan con una solvencia que quienes manejan comercio exterior, sí es conveniente que se preparen muy bien para esas inspecciones, pero la razón de ser es esa, Juan Carlos, la Ujú. exigencia que hacen desde los reguladores aquí. Sí. Adelante, César. ah, Juan Carlos, me recordaste, hice un trabajo de consulta para un banco acá en Estados Unidos que trabajaba con casas de remesas en el extranjero y me pidieron que les vaya a revisar algunas. No, me tocó ir a la República Dominicana, estuve en Colombia, estuve en Uruguay, ah, y sí, ellos enseguida la expectativa ah, porque aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad de, tanto en Venezuela como en Puerto Rico, justamente, una de las cosas que quieren saber es cómo son las metodologías de auditoría acá en Estados Unidos, por lo riguroso que son, el modo que se analiza, ah, cómo uno se comporta durante los análisis y las visitas, cómo se hacen los reportes, cómo se les da la información de lo que se encontró ya cuando el exit meeting, cuando se termina, y sentarse con ellos y el modo de dar esa información, etcétera. Son tantos componentes, ¿no? Y sí, acá es bien rígido, bien rígido. Me hiciste de acuerdo justamente
Fueron buenos viajes, pero sí, ellos están siempre a la expectativa. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Juan Carlos, Alfonso, muchas gracias por el apoyo de ustedes. Este tema queda mucho todavía por ahora para presentar, pero creo que con lo que pudimos platicar, ah, dimos un buen vistazo a las personas que están aquí participando de lo serio e importante que es la parte de OFAC, ¿no? Juan Carlos, tú primero, si quieres, tus últimas Sí, palabras sí, 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 sí. Bueno, en primer ¿Mm? lugar, agradecerte, César, la oportunidad. Siempre es un gusto poder llegar aquí a todas, vemos que de todos los países se conectan acá y sobre todo para poder comentar un poco y si en este comentario podemos ayudarlos de repente en algún tema o alguna duda que tengan ellos, nosotros encantados, ¿no? Yo creo que los temas como OFAC, que es un tema de vital relevancia, sobre todo ahora en el comercio internacional, es un tema que no se va a agotar. Cada vez va a seguir ampliando porque las órdenes ejecutivas van a ir saliendo. Si hoy ya no es un país, mañana será otro país, pero ese tipo de protocolos, ese tipo de desarrollo de controles sí se va a dar, ¿no? Y todos los países, por lo menos en esa parte del mundo, todos tenemos cierto alineamiento, porque cierta dependencia con la banca estadounidense. Entonces ahí sí nos va a tocar poder alinearnos mucho y poder asegurar también las operaciones que revisemos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Alfonso. Bueno, César, gracias a todos por la atención. Solo recomendarles dos cosas para cerrar esto. El tema de OFAC es un tema que deben abordar y, si me lo permiten, por la experiencia, desde la junta directiva. Entonces, mientras la junta directiva de la entidad conozca un poco más de OFAC y lo complejo que es OFAC, van a poder ampliar y trabajar un poquito más sobre esto. Y cada vez que utilicen un tercero para cualquier acción, es conveniente y consecuente que revisen sobre todo el factor humano de ese tercero, qué expertise tiene sobre lo que les puede aportar para ese tipo de evaluaciones o ese tipo de controles o ese tipo de herramientas, como menciona Juan Carlos, cuando van a adquirir algo. Es buena la experiencia, pero también es bueno saber quién nos va a asesorar y quién nos va a llevar de la mano hacia lo que pretende la entidad. Feliz tarde a todos y mil gracias por la atención. Gracias. Lo único que yo voy a agregar es que yo creo que ya les he mencionado a ustedes que este grupo en particular siempre tiene muy buenas preguntas y es muy bonito poder participar con este grupo, la asociación. Muchas gracias a todos por participar. Espero podernos ver en un futuro cercano. Tengan un buen día. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.